Muy bienvenida, querida familia de Dicen por ahí. Un gustazo poder estar un lunes más compartiendo este programa ahí, donde estés, en tu casa, en tu living, en donde más puedes estar, en el auto, como dice Edgar siempre. Bueno, en el lugar que estés, un gusto poder estar a través de esta pantalla, llegando hasta tu lugar, en este programa que nos gusta tanto hacer, este programa de preguntas y respuestas que ya estamos, y yo estoy contando, Edgar, ahí como lo viste con las rayitas en la pared, porque estamos ya muy cerca de cumplir un año de programa, un año, ya tenemos encargada la torta de aniversario para festejar, así que no te lo pierdas, que dentro de muy poco vamos a festejar acá el cumpleaños en vivo de Dicen por ahí. ¿Cómo estás, mi amigo Edgar? Muy bien, me alegra, Hugo. Te saludo. Ahí está. ¿Cómo, se achicó el estudio o no? No, estoy medio complicado con los cables ahí acá. Bueno. Bien, estamos acá siempre un lunes más, un programa más. Emocionado por estar con ustedes, como siempre, ahí detrás de la pantalla. Y uno, estando de este lado, se imagina, ¿no? Como dice Hugo, ¿ustedes dónde estarán? En su trabajo, en su casa, en el auto, en la oficina, en el mueble ahí de su apartamento, en el patio. Lo importante es... ¿En el mueble? En el mueble. ¿No se dice mueble? El mueble esto es un mueble. Bueno, adentro del... En Venezuela, nosotros, por lo general, el mueble es el sofá. El que está ahí en la sala, ¿no? Por lo general. Así que bueno, para mí es una alegría saludarlos en este nuevo programa y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, Edgar, hoy tenemos un montón de cosas, de sorpresas, de cosas nuevas y cosas que mencionar. Así que, ¿qué te parece si empezamos como se debe, invitando al protagonista de este programa, que es a Dios, y ahí arrancamos con todo? ¿Qué te parece? Muy bien. Dale. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos permites a través de la tecnología poder comunicarnos, poder estar en diferentes lugares del mundo para que otras personas puedan conocerte. Te pedimos que hoy las respuestas que vamos a tener en este programa no sean de Hugo y de mi parte, sino que sea tu espíritu el que nos pueda guiar y también a aquella persona que nos está escuchando y viendo, sea tu espíritu el que le dé el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Bien, Edgar, como decíamos, tenemos un montón de sorpresas y de cosas para contar hoy. Primero, antes que me olvide, queremos contar que la semana pasada, ¿no? Tuvimos una semana muy especial acá junto con mi amigo Edgar, que estuvimos participando de un evento, ¿no? Un evento muy interesante, que es una escuela de evangelismo, ¿no? Se llama así. Bueno, principalmente era para pastores y algunos laicos ahí que fuimos invitados para participar de unas capacitaciones, de unos proyectos y una forma de trabajo que se viene de ahora en más, así que ya se van a ir enterando y vamos a ir mostrando algunas cositas con respecto a eso, pero queríamos contarles que fue una semana muy especial y que por lo menos yo, Edgar, aprendí un montón de cosas para poder mejorar también esto y poder compartir esto y avanzar también con nuestros amigos ahí del otro lado, ¿no? Sí, tal cual, fue una semana linda de mucho alimento espiritual, aprendimos mucho más sobre evangelismo y, como dijo Hugo, unos planes misioneros que vienen buenísimos tanto en el 2026 como en el 2027, así que tuvimos esa oportunidad. Hasta el 30, ¿no? Esto se proyecta por el quinquenio. Sí, el quinquenio. Entonces nos estamos preparando y desde acá, desde nuestro programa Dicen por ahí, de seguro vamos a estar compartiendo con ustedes cómo viene este proyecto, porque no es tan solo en Argentina, sino en toda Sudamérica. Uh-huh. Así es, así que bueno, se vienen cosas muy interesantes y bueno, Dicen por ahí estuvo presente. Y no solo estuvo presente y se enteran por esto que le estamos contando, sino que trajimos algunos saluditos de ese lugar también, de amigos que nos fuimos encontrando y bueno, personas que no están acá tan cerca, pero bueno, en estos encuentros está bueno para encontrarse con amigos y hermanos de diferentes lugares que hace mucho tiempo uno no ve. Así que hoy tenemos el saludo de un pastor muy especial que vamos a poner ahora el video. ¿Sí? Seguramente cuando lo veas lo vas a conocer. Y bueno, ahí vamos a ver quién nos está saludando en el día de hoy, Edgar. Muy bien, vamos a verlo. Ahí segurito edición lo va a publicar. Un saludo muy especial para todos aquellos que están acompañando el programa Dicen por ahí. Qué bueno es poder reencontrarnos siempre para poder comprender y entender cosas esenciales para nuestra vida. Dios te bendiga. Muy bien, ¿qué te parece? Excelente. Aprendí muchísimo esta semana del pastor Joel. De verdad que fue un programa bendecido por Dios
Y bueno, ahí está el saludo que nos manda, que sigamos adelante, ¿no? No solo eso, acá les confieso que el pastor Joel está suscrito a nuestro canal y empezó a seguir nuestro programa. Eso lo hizo delante mío. Y se llevó un recuerdito también. Se llevó un recuerdito, una taza de nuestro programa. Así que bueno, el pastor Joel Flores es amigo y familia de nuestro programa también. Amén. Así que gracias, Amén. pastor Joel, por todo lo que podemos compartir, por todo el tiempo que se tomó para capacitarnos también ahí y por compartir también otros momentos que no eran solo de estudio, sino que pudimos ahí comer y hasta festejamos su cumpleaños. Sí. Así que bueno, eso por un lado. Después vamos a mostrar al final algunas cositas nuevas también que podemos traer de ahí, que bueno, va a estar como un regalo para ustedes también, pero eso lo vamos a mostrar que si se quedan hasta el final de este programa lo van a poder ver, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno. Antes de avanzar, Hugo, recordemos siempre nuestras redes que te van a aparecer acá en pantalla. El WhatsApp siempre te va a estar saliendo ahí porque tú tienes que ser parte del programa. Pasa tu mensaje, pasa tu video, tu pregunta, y si no la tienes tú, la tiene tu vecino, pasa la pregunta de tu vecino, y ahí arriba de Hugo, aquí arribita, ves ese código QR. Ahí lo puedes escanear y ahí se te va a hacer más fácil, dirigido a la aplicación, para que puedas poner tus datos, tu pregunta y cualquier otra observación, y también un regalo, ¿no? Así es. Así es. Así que bueno, Hugo, avanzamos ahora sí con el programa. Una cosita más, antes que me olvide, me estaba olvidando con respecto a eso. Agradecemos también, hay personas que nos están haciendo llegar donaciones para el avance de nuestro nuevo estudio, que ya está ahí a punto de estrenarse, si Dios quiere, Dios mediante, muy pronto. Esperemos llegar para nuestro aniversario, espero que sí. Así que muchas gracias para las personas que nos han enviado sus donaciones ahí también a través del código QR. Hay una opción que uno puede, si quiere, hacer esa donación para el avance de la obra, de la predicación, a través de este medio. Así que Amén. Muchas gracias y agradecemos eso, ¿sí? Amén. Bien, ahora sí. Continuamos con la pregunta, ¿qué te parece? Bueno, tenemos una primera pregunta, ¿sí? Yo la voy a leer tal cual, Hugo. Dice, ¿por qué no puedo perdonar? Bien. Qué interesante pregunta, ¿eh? Sí. Qué interesante Estaría pregunta. bueno nombrar quién la hace y cómo la hizo también. Bien. Veníamos ahí hablando acerca del código QR y esta pregunta ha llegado a través de ese código QR, así que es una manera muy fácil de poder hacerlo, ¿eh? Te invitamos. Llegó a través de ese medio, escanearon el código QR, mandaron esta pregunta nuestro amigo Caisiguana Víctor del partido de La Matanza, ¿sí? No me acuerdo bien de qué parte, sé que hay varios distritos dentro de La Matanza, sí. Es grande, pero bueno, es de La Matanza, Caisiguana Víctor, así que esta pregunta esperemos poder resolverla para vos. Hugo, lo interesante es que también se están contactando con él, ¿no? Exactamente, ya él también solicitó un material y ya están en contacto con él para entregarle ese material que solicitó, ¿no? Esa es la idea. Interesante, esa es la idea principal de este programa, llegar a los hogares, a tu casa, a tu trabajo, para que puedas conocer y estudiar la palabra de Dios. Bien, decíamos interesante pregunta porque si bien es una pregunta que también se puede fundamentar en la Biblia porque Dios nos da todas las respuestas en su palabra, vemos que no es una pregunta directamente teológica, ¿no? Como mencionamos muchas veces, no solamente tenemos que preguntar algo directamente de un versículo o de una historia. Él se hizo esta pregunta y más que interesante. Sí, yo creo que esta pregunta, por supuesto, nosotros es un programa de preguntas y respuestas bíblicas. Por supuesto, nos vamos a basar siempre en este manual de vida, en la palabra de Dios, pero lo interesante de esta pregunta es que no tan solo se la hacen en el mundo cristiano, ¿bien? O en el mundo religioso. Nuestro amigo no es adventista, ¿eh? Sí, por eso no lo mencioné, así que... Y es algo tan práctico porque se ve en cualquier sitio esta pregunta, ¿no? El perdón, no tiene que ver directamente con un aspecto religioso, sino social también, ¿bien? Familiar, social, de todo. Que termina afectando en nuestra vida espiritual también, ¿no? Porque uno cuando no puede lograr esto, hay algo que no lo deja estar bien, no lo deja estar tranquilo, y ese es un malestar psicológico que termina siendo espiritual también. Y sí, imagínate, si aún he conocido muchos creyentes, estudiosos de la palabra de Dios, que tampoco han podido encontrar el perdón, ¿no? Entonces, a través de la palabra vamos a ver cómo podemos ahí guiar, ¿no? Bien, un poco esto. Bien. Bueno, me gustaría empezar con algo, con la definición de diccionario, ¿sí? Porque es importante, como yo siempre digo, cuando tenemos estas cosas enfrente y nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de esta pregunta, de que quizás vos me digas, yo no tengo ese problema. Pero ahora cuando veamos, Edgar, el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que generalmente
malinterpretamos las definiciones o no tenemos el concepto tan claro como creíamos. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Mirá, perdón, yo acá lo anoté porque si no me lo voy a olvidar. La definición dice acción voluntaria y consciente de liberar sentimientos negativos como rencor, como ira, hacia quien causó una ofensa, remitiendo la deuda o falta merecida, ¿no? O sea, es una acción voluntaria, dice, y consciente. Y esto no es dato menor, porque a veces nosotros esperamos de que podamos perdonar con el pase del tiempo, ¿viste? No, con el tiempo cura todo, ¿no? ¿Viste esa frase? Y no es tan así. Porque esto dice que es y está muy bien hecho, muy bien definido, es voluntario y consciente. Uno tiene que proponerse perdonar. Y ahora vamos a ver unos detalles con respecto a eso. Así que vamos a dejarlo eso ahí para que eso va a ser la base, ¿no? Y bueno, y en definitiva el perdón es dejar y de alguna manera hacer como que, según la definición, de que eso no tenga la consecuencia que debería tener. Si alguien me afectó, yo perdono y no viene la consecuencia que debería tener. Ahora Bien. vamos a explicar un poquito con respecto a eso también. Pero antes de que vos digas que seguramente tenés algo ahí, quiero dar la definición etimológica. Esta es la definición de diccionario. Bien. Pero la definición etimológica es la raíz de la palabra, de dónde viene, ¿sí? Y viene del latín, ¿sí? Perdonare, ¿sí? Latín perdonare, que es una palabra combinada, que el prefijo per quiere decir totalmente o completamente. Per Bien. quiere decir totalmente o completamente. Y donare, de ahí viene la palabra donar, que quiere decir dar o regalar. Bien. Entonces, perdonar etimológicamente quiere decir dar o regalar completamente o perpetuamente ese perdón o esa absolución de culpa, de alguna manera, ¿no? O sea, que si yo perdono, perdono. No puede ser a media. Claro, a media o, bueno, mirá, una semana y después caduca, ¿no? Por ahí viene Claro. la cosa. Tiene que ser completo, ¿no? Exactamente. Muy bien, buenísimo ese concepto, la respuesta de ese concepto porque nos sirve, ¿no? Y para poder entender un poco lo que vamos a leer ahora en la palabra de Dios, como lo dijimos al principio, nosotros nos basamos siempre en la Biblia y vamos a buscar un texto muy conocido, muy usado dentro de las iglesias, ¿ok? Y aquí le comentamos a nuestro amigo Víctor que hizo esta pregunta que este texto se usa mucho dentro de las iglesias y de cualquier religión cristiana, ¿ok? Para poder resolver algunos asuntos internos sobre el perdón, ¿ok? Porque este tema afecta dentro y fuera, como lo dijimos al principio, dentro de las iglesias y también afuera en la sociedad. Lo encontramos en Mateo, ahí segurito te va a aparecer en pantalla, Mateo 18, del versículo 15 al 22. Y si quieres, Hugo, me acompañas en lectura. Dale. 18, 15 al 22. Todo voy de corrido, ¿no? Vamos leyendo, ¿sí? Vamos Vamos leyendo y lo vamos explicando un poco. Capaz que ahí producción lo va a poner en pantalla y va a poner la referencia ahí para nosotros poder seguir hablando y lo vamos leyendo, ¿sí? Dale, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma a uno contigo, ¿sí? Uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bien. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hacemos un stop ahí. Fíjate que al principio dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Y estamos hablando de qué, del perdón. O sea que ya podemos ir entendiendo que cuando nosotros hablamos de perdón, como explicó Hugo, nosotros damos una absolución o soltamos algo por completo, pero aquí la Biblia nos empieza a hablar si peca, ¿no? Si te ofende, si quiebra algo, un estatuto ante tu persona, ¿no? Y aquí, ¿qué podemos hablar? Como dijiste hace rato, algún tipo de pelea, algún tipo de ofensa, de tantas cosas. Algo que me lastima. Algo que te lastimó, ¿ok? Por eso es que aquí dice peca, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es eso de que peca contra mí? ¿Ok? Y estamos hablando de una ofensa que te puede hacer la persona. Entonces, aquí se empieza a leer y dice, bueno, ¿qué hago si alguien peca contra mí? Entonces dice, que lo acabamos de leer, dice, primero ve y háblalo como tú y él solo. ¿Okay? Entonces, la pregunta que hace nuestro amigo es, ¿cómo
¿Por qué no puedo perdonar? ¿No? Entonces nosotros aquí tenemos que ir encontrando algunos pasos, y para nosotros también, cuando nosotros nos sentimos ofendidos por alguna persona, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar a la persona y hablarlo ¿cómo? Con testigos, grabarlo, para que todo el mundo se entere de lo que hablamos. No, No. dice que vayamos como solos. Solos. Solos siempre con la buena voluntad, ¿no? Después dice, si no te oye, toma un contigo o uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Ahí sí, si la primera vez, ¿ya cuántas veces has intentado resolverlo? Una. ¿Ok? Ya, si con la primera no pudiste, bueno, ve con la segunda y ahí sí busca 1 o 2 personas que estén como de testigo. Y después dice, si no te escucha, tómalo como gentil. Ahí, Hugo, no sé si quieres hacer un comentario para ti. ¿Qué viene siendo gentil? ¿O cómo podemos entender aquí lo que es gentil? No, porque es interesante esto. Acá está hablando en un ambiente eclesiástico, por eso Claro. dice ve y dilo a la iglesia, pero supongamos de que no estamos hablando de un ambiente eclesiástico. Gentil se refiere a todo lo común, o sea, tenerlo como extraño, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? Como si, listo, no existe, ya Y, está. ponte que Víctor nos diga, bueno, hermano Hugo, Edgar, lo que pasa es que yo no asisto a una iglesia. ¿Cómo manejo este mismo escenario con mi papá y mis hermanos que vivimos juntos? ¿Viste? Entonces, ¿a qué hace esa referencia? Dice, tómalo como gentil. En aquel momento el gentil era el que no se aceptaba como pueblo de Dios, como cualquiera, ¿no? Como Sí. que, bueno, no te conozco, por decirte así. Pero me llama la atención en el versículo 21, ¿sí? Ahí te va a aparecer en pantalla, si quieres me acompañas, Hugo. Apareció en esta conversación, primero Jesús le dice los pasos a hacer, pero aparece Pedro. Y como siempre, ¿no? Él sale adelante. ¿Y qué dice ahí, no? Versículo Entonces 21. se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice. Sí. ¿Y el 22? Y el 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto a mí me da hasta risa también, porque conocemos un poco el carácter de Pedro, cómo era. Me imagino que Pedro, cuando Jesús le estaba explicando, bueno, habla con él, trata de resolverlo, busca a la iglesia, si no, dice, oye, ¿con cuánta gente estaré yo peleado hoy en día? ¿No? Porque él era así. Empezó a sumar, me imagino. Él dijo, ¿cuántas veces a todos esto? Y ojo, que nos reímos, pero de repente a ti te puede estar pasando dentro de la iglesia o en tu trabajo o en tu casa, que necesitas resolver situaciones con una persona. ¿Ve? Entonces, mucha gente dice, bueno, 7 veces. No, aquí representa un número simbólico. ¿Ok? Del 70 veces 7 quiere decir que, o sea, que lo hagas Eternamente, o sea, eternamente. perpetuamente, continuamente. O sea, Pero la Biblia no se contradice. Aquí podemos encontrar alguna contradicción, porque aquí dice, bueno, tómalo como gentil cuando hagas los pasos, y después te dice, síguelo perdonando. claro. Y yo he encontrado aquí, Hugo, un punto donde el perdón no quiere decir, ¿ok?, que la persona tú tienes que aguantar que la persona te siga ofendiendo, Claro. o haciendo el pecado, o Claro. haciendo esa molestia contra ti. Claro. ¿Ok? Tú perdonas, tenemos que perdonar, pero también si la persona sigue, bueno, tenemos que marcar una distancia, ¿no? Ahí al final vamos a mencionar un poquito de eso, pero antes que por ahí te vayas más del texto, que quiero decir algo con respecto a lo que ya leíste, que es interesante, viste, que cuando alguien me ofende o cuando alguien me hace algo, ¿qué es lo primero que hacemos o solemos hacer? No, me tiene que venir a pedir perdón. Claro. No, yo lo voy a esperar acá a ver cuánto tarda en venir. Ah, mira, no vino. No, si él no viene, yo no. Él es el que me ofendió. Y así han pasado años en relaciones de padres, hermanos, familia, años de personas que porque el otro no vino se dejaron de hablar. Se rompió totalmente la relación. Claro. Pero acá nos dice, ¿no? Dice si en el versículo 15 nomás, ahí apenas empezamos, Sí. dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si alguien me hace algo a mí, ve y repréndelo. O sea, reprender no es retarlo, Claro. sino hablar, ¿no? Dialogar, arreglarlo, estando tú y él solo. O sea, si yo me siento ofendido, yo me tengo que acercar. Y este es un punto no menor, porque muchas veces uno ofende o nos ofenden sin darnos cuenta. Claro. Y esto pasa mucho. Acá se abriría un tema psicológico, muy importante, porque acá se juegan en cuenta muchas cosas. Porque hay cosas que a nosotros nos molestan, hay cosas que nos lastiman, hay cosas que nos caen mal, que simplemente es por el hecho de que a mí eso me significa algo. Claro. Pero hay cosas que el otro ni se entera lo que hizo, ¿no? Me miró mal. Por ahí yo lo tomé así.
y yo me ofendí y me tiene que venir a pedir perdón. Esto te lo cuento de cosas que me han pasado, ¿no? Claro. Y peleados por años porque me ofendió, me miró mal y nunca me vino a pedir perdón. Y la otra persona nunca se enteró que me miró mal, que me cayó mal, porque por ahí estaba en otra, por ahí fue un gesto que a mí me representó eso, pero no era eso. Bueno, tantas cosas pueden pasar. Entonces, por eso el consejo de Dios es, mirá, si a vos te ofendieron, andá y decile, mirá, me cayó mal esto, me hizo mal esto. Y ahí va a tener la oportunidad de decirte, mirá, o perdoname porque no me di cuenta, o sí, te lo dice por tal cosa, Claro. y se puede dialogar. Entonces ahí es donde se abre el diálogo para la resolución. Por eso después dice, si te escucha, Te lo ganaste. te lo ganaste, porque ya está, se resolvió y quizás fue un malentendido o lo que sea, se Y arregló. después terminan siendo hasta mejores amigos, Exactamente. no digamos en el mismo sexo, pero sí terminan teniendo una mejor relación de hermano de iglesia, de familia, de todo, porque se escucharon. Exacto, Bien. exacto, ¿no? Es interesante aquí que dice, ¿no? No lo había visto desde este punto de vista, lo que acabas de leer, que dice, ve y búscalo, o sea, ve y habla tú. Y por lo general, ¿qué espera la persona? Bueno, si tú me ofendes, bueno, yo me voy a sentar aquí a que Hugo me pida perdón, y así se nos va, ¿me entiendes? Se nos va la vida en eso. Entonces, el primer consejo es que nosotros, el que se siente ofendido, vayamos y busquemos a la persona. Exactamente. Bien, estamos hablando de los consejos que nos da Dios, que para mí son los más sabios, ¿no? Sí, Son los seguramente. seguramente. Entonces ya hemos visto, Hugo, cómo enfrentarlo, los 3 pasos bíblicos para enfrentar cuando sientes que no puedes perdonar a una persona. Vimos cuántas veces en la Biblia te habla de un número, pero es simbólico, ¿ok? No es que vas a contar, bueno, ya te perdoné 7 veces, Hugo, ya no hay más perdón. No es así, es un número simbólico. Y tenemos un ejemplo. Bien, podemos buscar en la oración modelo, que lo conocen en todo, lo podemos decir hasta de memoria, pero es importante que lo leamos para nuestro amigo Víctor y aquella persona que necesita dar un perdón, bien, o cree que necesita ser perdonado. Capaz que oras también el Padre Nuestro, porque es la oración que se conoce, muy famosa, sí, que Jesús deja como modelo. Pero mira lo que a mí me llama la atención, lo que dice en Mateo capítulo 6, sí, en la oración modelo, del versículo del 9 al 12. Si quieres leerlo, Sí. Hugo, a ver qué dicen en ese pedacito, ¿no?, del Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así, del 9 al 12, ¿no? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdonándonos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahí está. Muchas veces he conocido personas que oran todos los días y son personas que tú ves muy religiosas, muy no digamos religiosas, sino con una relación con Dios de Cristianos. Sí, cristianos, de que se le nota que están activos en cualquier religión, pero cuando hablamos del tema del perdón, resulta que tienen cosas que no han perdonado, que necesitan perdonar. Y mi pregunta es, yo aquí no estoy juzgando a nadie, porque a mí me puede estar pasando, o me pudo haber pasado, cuando yo oro, ¿verdad?, y le digo, Padre Nuestro, o sea, perdóname todas las cosas malas que yo hago como yo perdono, ¿ok? Y ahí estamos en el horno. Y ahí ahí ya nos estamos encontrando con una pared, ¿ok? Porque Dios a mí no me puede perdonar si yo no perdono. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, puede, pero no sería justo con lo que estoy diciendo. Claro, estaría como en una contradictoria. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de lo importante que es el perdón en nuestras vidas, porque si no, Jesús no nos lo fuera dicho en la oración modelo. Él nos dejó una oración para que tú y yo tengamos una idea del modelo de oración, ¿ok?, en la cual no es que lo tengamos que decir repetitivo así, porque más adelante te dice no hagas vanas repeticiones, pero sí en tus oraciones incluye lo que es el perdón en nuestra vida. Ahí lo deja Jesús muy claro, ¿sí? Exacto. ¿Sigo? ¿Tenías algo puntual? Tengo algo para el final, así que... Ok, si querés, perfecto. Bueno, rápidamente avanzamos. Seguimos viendo algunos ejemplos. Vamos a seguir viendo el ejemplo de Jesús y después 2 ejemplos más hacia acá, más hacia el Nuevo Testamento, donde también en las iglesias que se estaban formando, en las comunidades que se estaban formando, se dan consejos puntuales para que exista el perdón. Vamos ahí en buscar en pantalla, nos va a aparecer en pantalla Lucas capítulo 23, versículo 34. Y aquí tenemos el escenario cuando Jesús ya estaba a punto de morir, de ser crucificado. Nos da otro ejemplo más del perdón, ¿no? Lucas capítulo 23, versículo 34. 23, 34 acá. Dice así: Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahí está. Jesús nos vuelve a dar el ejemplo, ¿sí?
si nosotros todavía no hemos encontrado por qué no puedo yo perdonar, yo creo que necesitamos encontrarnos con Jesús primero. Yo creo que Jesús es la base del perdón en nuestra vida. Cuando vemos todo lo que Él hizo y perdonó, a nosotros como que nos tiene que quedar esa duda, ¿no? ¿Cómo puedo yo encontrar el perdón? ¿Cómo puedo yo perdonar? De repente por alguna ofensa sencilla, pero mira, a Jesús lo estaban crucificando su misma gente, a los que Él vino por morir, y sin embargo, ¿qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Se puso de alguna manera en el lugar del otro, ¿no? Porque de verdad no se dan ni idea de lo que están haciendo. Claro. Y qué difícil que es cuando te están lastimando decir, mira, la verdad que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, tomarlo por gentil. Me suena que esa es la expresión, tomarlo por gentil. Mira, no le voy a hacer caso porque no sabe lo que está Y sí, haciendo. bueno, como para yo ir terminando Sí. esta parte bíblica, ¿ok? Te va a aparecer la referencia en pantalla, no lo vamos a leer completo, te va a aparecer la referencia de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15 y Efesios 4:32, ¿ok? Te va a aparecer la referencia, lo puedes buscar ahí después que termine el programa, pero lo interesante de esto es que eran dos comunidades que se estaban formando eclesiásticamente, y en las dos Pablo, ¿ok?, les da consejos sobre el perdón. En una le dice, perdónense unos a los otros, sopórtense, ¿ok? Ojo con esto, porque muchas veces creen que cuando dicen soportaos los unos a los otros, es que, bueno, yo tengo que aguantar que me tiren tomate, que me tiren piedra, que me insulten, todo, Claro. y soy una pera de boxeo aguantando. No, él dice que en este soporte yo tengo que ser el soporte de mi hermano, ¿ok? Entonces, para yo poder ser el soporte de mi hermano, yo tengo que tener como un encuentro de paz conmigo mismo. Si yo no tengo un encuentro de paz conmigo mismo, mucho menos voy a ser el soporte de otro hermano. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia hay muchos textos más, ¿no? Yo quise traer lo más importante, que es Jesús, y también el ejemplo que nos dejaron para nosotros, que para nosotros poder empezar a perdonar en nuestra vida, el primer paso es buscar de Jesús. Bien, y vos me podés decir, bueno, sí, está bien, pero estamos hablando de Jesús, y Jesús es Dios, y Claro. no, porque puedes, ya hablamos de que Jesús era humano acá y que tenía lo mismo que nosotros, pero te podés estar pensando eso. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 50, es una historia espectacular, la historia de José. Te invito a que la puedas leer toda, si podés en tu casa, toda la historia de José está en Génesis, pero vamos a leer solamente un par de versículos, del 50 del 17 al 21. Si querés leerme ahí. Bueno, del 17 al 21. Sí, 50 del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Sigo, ¿no? Hasta el 21. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no temas, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, pues les habló al corazón. Bien. Si hay una persona que entendió lo que es perdonar, es José. José, rápidamente te cuento el contexto, era muy envidiado por sus hermanos, está bien, era el hijo favorito, el padre se encargó de eso también un poco, ¿no? De fomentar esa envidia, esos celos. Pero bueno, tampoco hay derecho para hacer lo que le hicieron, lo quisieron matar. Otro, bueno, intervino para que no lo maten, lo vendieron como esclavo. Ahí es donde termina en Egipto termina preso por muchos años. Bueno, le pasó de todo a José. Y José, así todo, sobrellevó todo eso gracias a la fidelidad que tenía con Dios, ¿no? Ahora, después de tantos años, uno, lo que decíamos al principio, dice, bueno, yo lo dejo pasar el tiempo, cura todo, y podemos decir que José, después de tantos años, es como que, listo, se acomodó la situación, ¿no? De alguna manera se olvidó. Ahora vemos, cuando leemos la historia de José, que hubo un momento en su vida que se tuvo que encontrar de vuelta con sus hermanos. Y ahí es donde vuelve todo para atrás. Uno cree que a veces tiene la situación resuelta, uno cree de que ya lo superó, pero hay algo que me choca de vuelta con la realidad y me vuelve
todo para atrás. Y esto lo que hace es proyectarte directamente a ese momento. Yo imagino que cuando José vio a los hermanos, dice que empezó a llorar, se escondió y lloró, porque lo llevó al momento de que lo vendieron, que lo quisieron matar, todo el daño que le hicieron, ¿no? Así todo. José, vemos que hizo algunas cosas, y no es que los perdonó de una, ¿no? Que él tenía el corazón agradecido a Dios y por amor a Dios terminó perdonando a sus hermanos, pero al principio se las hizo un poquito complicada, no por venganza, sino porque quería ver realmente si sus hermanos habían cambiado, ¿no? Pero si vemos a alguien que vos me decís, bueno, Jesús es Jesús, ¿no? Bueno, acá tenemos a un hombre como nosotros, que entendió lo que es el perdón y que la pasó muy mal, ¿no? Le hicieron mucho daño y no lo mataron de casualidad, porque Dios no quiso que lo maten, ¿no? Pero él terminó perdonando. Y acá vemos estos últimos versículos que leímos, ¿no? Que dijo, ¿acaso yo soy Dios? O sea, no somos nadie para juzgar lo que hacen los otros, por más mal que haya sido, ¿no? Entonces, acá vemos el perdón de José. Ahora, la pregunta de nuestro amigo era, ¿por qué no puedo perdonar? Ya vimos lo que significa perdón, para que veamos de dónde viene. Ya vimos cómo debería ser el perdón y por qué bíblicamente. Los pasos bíblicos y los pasos que tenían que ver como una buena persona, un cristiano. Y cuántas veces también. Y cuántas veces, ¿no? Que tiene que ser. Bueno, pero sí, está bien, todo muy bien. Pero ¿por qué no puedo perdonar? Y a veces el problema por el cual no podamos perdonar, porque somos seres humanos y toda esta teoría a veces no nos sirve y las cosas pasan por otro lado. ¿Por qué no puedo perdonar? Porque tenemos un falso concepto de lo que significa perdonar. Algo vos mencionaste recién, ¿no? Pero muchas veces creemos que perdonar es hacer como si nada hubiera pasado. A veces creemos que perdonar es decir, bueno, listo, borramos todo y empezamos de cero y volvemos a estar de vuelta como estábamos. No. Ahora, si tu mejor amigo te traiciona, vos podés perdonar a tu mejor amigo. Pero no quiere decir que vuelvan a ser mejores amigos, claro, porque ya hay algo que se rompió. Esto lo puede hacer Dios. Dios sí perdona y olvida. El ser humano no lo hace, porque podríamos si estuviéramos conectados con Dios, pero no estamos tan conectados para poder hacerlo, ¿no? Ojalá sí pudiéramos. Pero a veces no. A veces hay daños que son mucho más grandes de lo que nosotros podríamos soportar como humanos. ¿Cómo le decimos a alguien, y esto pasa cuando pasa dentro de una familia, y perdonen que sea directo y duro, pero creo que es necesario para entender y que podamos proyectar este perdón en realmente nuestra vida? ¿Cómo le decimos a una niña que fue violada por su tío, por decir algo, por su padre, por vecino, por quien sea, sí, sí, que tiene que perdonarlo y tiene que seguir viviendo con esa persona? ¿Cómo le decís? O sea, Dios jamás te expondría o no se expondría a algo así. ¿Cómo le decimos a una mujer que fue golpeada por años por el esposo, que lo tiene que perdonar y tiene que seguir viviendo con esa persona? claro. O sea, Dios puede restaurar las vidas. Dios puede cambiar la vida, tanto del agresor como del agredido. Puede lograr que eso, porque hay muchos testimonios de personas que cambiaron completamente y pudieron vivir juntos. Pero Dios nunca nos expondría y nos obligaría a hacerlo como seres humanos. Entonces, perdonar no es volver a estar igual con esa persona, no es hacer como que nada hubiera pasado, no siempre, ¿no? Porque hay cosas muy duras. Entonces, ¿qué significa perdonar? Y creo que esto es puntual para que nosotros podamos decir, entonces quizás sí haya una opción de perdonar. Perdonar es no guardar rencor y no buscar venganza. Y ahí es donde porque el perdón es para uno. Dios nos pide que perdonemos porque nosotros necesitamos perdonar, no porque el que me agredió necesite que yo lo perdone. Quizás sí tiene conciencia, pero si no es consciente, no lo va a necesitar. Pero como yo necesito perdonar, porque esa carga la llevo a veces durante toda una vida, hay personas de 50, 60 años que nunca perdonaron lo que sus padres le hicieron cuando era niño. Toda una vida con rencor. Entonces, hay que desprenderse de eso, porque uno no puede vivir tranquilo. Entonces, ¿por qué no puedo perdonar? Quizás porque esté malinterpretando lo que es el perdón. No significa que tengas que hacer que todo sea como antes. Simplemente no guardando rencor. O sea, listo, ya está, pasó, me lastimó y acá lo cierro el capítulo, no guardo rencor, ya está. Y no busco venganza, porque si yo digo en algún momento se la voy a devolver, en algún momento no perdonaste, y eso es lo que nos termina lastimando más a nosotros. Claro. Entonces, repito, perdonar es no guardar rencor
y no buscar venganza. Solamente con esas dos cosas yo puedo despegarme de ese daño y terminar sintiéndome tranquilo y desligado de eso que tengo que hacer. Gracias, Hugo, por esa linda explicación. También recordemos que todos aquellos que queremos ir a la patria celestial, no vamos a poder entrar sin perdón entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y yo aquí en mis apuntes, no va a aparecer en pantalla, pero esto no fue, esta parte no fue, como dice, planificada. Puse una frase, ¿no? Muy parecida a tu cierre, que dice: perdón no es esclavitud. Y muchas veces creemos que el perdón es seguir esclavo del suceso, como dijo Hugo, ¿no? Uh-huh. Perdón es soltar, como dijiste al principio, es totalmente dar totalmente la solución de esto. Quedó en el pasado, a veces las cicatrices van a quedar, pero necesitamos soltar eso y no volver a seguir sufriendo. Exacto, y solamente con Dios, ¿no? Solo no podemos. Muy bien. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esperamos que haya sido aquí a Víctor de bendición esta respuesta para ti, mi hermano, mi amigo, y que puedas muy pronto estar estudiando la palabra con Dicen por ahí. Muy bien, la siguiente pregunta es: ¿cómo se preservaron los animales en el arca y qué pasó con los dinosaurios? Qué pregunta, ¿eh? Nos fuimos allá atrás en la historia. Se cambió todo, ¿no? Se cambió toda la... Veníamos aquí ya con el perdón, ¿viste? Ya muchos pensando en nuestra vida, qué estamos haciendo. Muy reflexivos. Si necesitamos perdonar o no, ¿no? Ahora nos lanzan acá al zoológico. ¿Cómo se preservaron los animales en el arca? Bueno, yo partiría, Hugo, muy directo a la pregunta, ¿no? Porque aquí es mucho. Algunos no creen en que el arca estaba, el diluvio, ese es otro tema. Aquí es cómo se preservaron los animales en el arca. A veces me dicen, bueno, pero ¿por qué si estaban los animales ahí, por qué el león no se comió al conejo? Claro. ¿Por qué, no sé, la serpiente no picaba al otro, el otro no se comió a esta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que, para empezar, entender que fue una orden divina de Dios, sí. ¿ok? Y Dios tiene el control de todo. Bien, aquí no podemos avanzar esta pregunta sin entender de que cuando Dios da una orden es porque Él está interviniendo ahí. Uh-huh. ¿Y dónde vemos esa orden, Hugo? ¿Dónde la encontramos? Ahí al principio. Empezamos con Génesis nomás. Sí. Vamos a Génesis capítulo 6. Ahí es cuando Dios empieza a darle la orden a Noé de crear el arca, ¿sí? Y también le dice lo de los animales. Bien, ¿6 cuánto? Sí, 6, versículo 16. Vamos a ver acá. Dice así: una ventana harás al arca, la acabarás un codo de elevación por parte de arriba y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Muy bien. Ahí, ¿sabes por qué me fui a esto? No. Porque muchas veces nos imaginamos el arca, pero no nos imaginamos cómo estaba por dentro. Ajá. ¿Ok? Más allá de que hay un poder divino de Dios, ¿ok? No fue que Noé fue con el látigo, eso lo vamos a leer más adelante. Dice, mira, mételos al arca, pero no se supone, fue así que Dios tenía el control de los animales, porque si no el león se come a Noé, ¿ok? Pero aquí cuando Dios le dice, haz el arca, ¿de cuántos pisos? De 3 pisos. 3 pisos. No hay un escrito que te diga en el primer piso ibas a poner a los menos agresivos, en el segundo piso a los carnívoros, ¿viste? En el tercer piso las aves. No hay un escrito como tal, pero yo me quiero imaginar que en estos pisos, en esta clasificación, también había como una subclasificación para que los animales no se fuesen a pelear entre ellos y fuesen a hacer un desastre. Aquí, más allá de que hay un poder divino controlado por Dios para que los animales entraran al arca, claro, ¿no? Estaba todo dirigido por Dios. Claro, entonces aquí vemos que el arca no era que estaban todos ahí, porque la pregunta es directa, dice, ¿cómo se preservaron los animales? Claro, ¿cómo no se comieron entre ellos? ¿Cómo no peleaban? Uh-huh. ¿Ok? Y aquí encuentro que Dios la manda a hacer de 3 pisos, de 3 niveles, y presumo yo que ahí había una clasificación preventiva. ¿Bien? Mira, si te sirve, mira, acá yo encontré en un libro que hicieron como la investigación, y bueno, lo mismo que dice la Biblia, pero lo pusieron bien en cuentas, más o menos en tamaños, perdón. Sí. Dice, en el primer lugar consideremos el enorme tamaño del arca, porque realmente era grande, ¿no? Claro. Dice, según Génesis 6:15, dice, el arca tenía 300 codos de largo o eslora, 50 de ancho o manga y 30 de alto. ¿Sí? Sí. Porque sería de 3 pisos cubiertos. Si suponemos un codo de 45 centímetros, pudo haber sido mayor, pero esta longitud generalmente aceptada del codo egipcio e israelita. O sea, tenemos que multiplicar 300 por 45 y ahí nos da la altura
nosotros, ¿no? Más o menos el arca era de 135 metros por 22 y medio por 13 de alto. Imagínate. Y ¿no? grandecita, sí, sí. Grandecita, ¿no? Y más o menos una superficie de 9.000 metros cuadrados. Claro. ¿Qué me contás? Sí, es grande, inmensa, ¿no? Para que entraran todos estos animales, ¿no? Hay algo puntual, Hugo, que me gustaría también hacer referencia. Ahí mismo en Génesis capítulo 7, 8 y 9, ¿sí? Si quieres acompañarme ahí. 7, 8 y 9 Sí. dice: de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Muy bien. Ahí vemos algo que no va a ser del tema. Capaz que surge una pregunta. ¿Cómo es eso de un animal limpio y uno inmundo? En otras versiones va a decir inmundo o no limpio. Es otro tema, no lo vamos a ver hoy. Pero Dios manda a que haya más parejas de animales puros, limpios, y menos parejas de que, es más, dice una sola pareja de animales impuros. Cuando vemos esta clasificación de estos animales, resulta que los animales más grandes son los que son impuros, ¿bien? Que eran como una sola pareja, ¿ok? Entonces, por lo menos el elefante, cuando estudias el elefante, las características del elefante es un animal impuro, ¿ok? No se puede comer. Según la Biblia, no se debería de comer, ¿ok? Entonces, nada más fueron 2 elefantes, la jirafa, ¿ok? Todos los animales que son en grandes, que caminan sobre la tierra, muy grandes en espacio, son animales impuros. Y los puros tienden a ser desde la vaca para abajo, ¿viste? Entonces, claro, habían más animales de pequeño tamaño y pocos animales de gran tamaño. Claro. Entonces, ahí había como una distribución equitativa del espacio dentro del arca. Eso es por una cuestión lógica, porque Sí, cuando sí. cuando el diluvio terminó, que tuvieron que bajar a la tierra de vuelta, no había vegetación. Entonces, ¿qué iban a comer? Ahí es donde Dios permite comer carne. Claro. Entonces, si hubiera llevado solo una pareja de limpios o puros, se lo hubieran comido el primer día y se extinguían, ¿no? Sí, Entonces, sí. por eso Dios mandó que haya más parejas de puro, porque sabía que se lo iban a comer, para que tenga el tiempo de reproducirse y seguir, y que eso no se pierda. Y ¿no? ahí más que todo va directamente a la pregunta, o sea, ¿cómo se preservaron los animales en el arca? ¿Me entiendes? Imagino que, bueno, el alimento también, ¿no? Habrán tenido que, a Noé, habrán tenido que cargar alimentos para todos, ¿no? A ver, esto, como vos dijiste, ¿no? Este es un escrito está, pero haciendo una memoria general de la Biblia, que sabemos que Dios es un Dios previsor y que a Dios le gusta hacer lo imposible, pero le gusta que hagamos lo posible. Claro. Noé habrá tenido que hacer un trabajo, ¿no? De juntar, recolectar, de organizar, traer alimento, limpiar, ¿no? Lo que hacían los animales, porque estuvieron 150 días ahí adentro. Y 150 días adentro, pero ¿cuántos años tardó Noé construyendo el arca? Ah, bueno, sí, tardó otros 120. ¿Viste? 120 años predicando y construyendo, ¿me Sí. entiendes? Entonces imagínate toda la planificación que se estaba llevando a cabo, no fue como a veces, lo que pasa es que nuestra mente a veces nos imaginamos ahí los leones todos revueltos y bueno, eso es mentira, cómo sobrevivieron, no, hubo una planificación. Cuando leemos ahí Génesis, Dios le da características exactas de cómo crear el arca, ¿no? Ajá. ¿Viste? Así es, le dio detalle por detalle, ¿no? Porque recordemos que hasta ese momento nunca había llovido, no Claro. sabía, si no había, no tenía ni idea de lo que era un arca, un barco de ese tamaño o de esa función, así que tuvo que seguir estrictamente lo que Dios le dijo porque él no sabía lo que estaba haciendo. Lo mismo que a vos te digan, vení, hacé tal cosa que algo que nunca existió. Y bueno, decime porque no tengo idea cómo se hace. Y más allá de eso, entendemos el poder divino de Dios que también iba a controlar cualquier una situación que se saliera, porque detrás de esto había un plan divino, Sí, que era sí. que los animales pudiesen también después de reproducirse. Yo creo igual que no hubo ninguna situación que se saliera de control Sí. porque Dios estaba ahí, ¿no? Era un plan Claro. estratégicamente. Sí, y me imagino que esos 3 pisos a su vez estaban también divididos en unas partes. Tipo, ¿cómo que se llaman? Establos. Establos, Como ahí una- está. Sí, una cosa así. Muy Bueno, bien. interesante. Capaz que en un momento Dios nos va a mostrar allá en el cielo. Mostrarme una imagen de cómo fue el arca porque interesante cómo haber sido, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿Y qué pasó con los dinosaurios? ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Bueno, sabemos que los dinosaurios hoy no existen, pero hay aún dentro de la iglesia ciertas incredulidades, ¿no? ¿Existieron, no existieron? ¿Fue verdad, no fue verdad? Bueno, no podemos negarlo mucho porque se han encontrado fósiles de dinosaurios de gran tamaño en diferentes lugares, ¿no? Ahora,
Lo interesante es dónde se han encontrado. Si bien se han encontrado en lugares llanos o en lugares más comunes, pero es interesante que han encontrado fósiles de dinosaurios en montañas, ¿no? Entre medio de montañas altísimas, ¿no? Que era imposible, por ejemplo, bestias marinas o que se consideraban dinosaurios por el gran tamaño, en la cima de una montaña, enterrados en la cima de una montaña. ¿Y cómo un animal marino llegó hasta esa altura de la montaña, ¿no? Bueno, ahí está la explicación de que el diluvio fue real, que el diluvio fue universal, no que fue en un sector como algunos también dicen, ¿no? Fue universal. Eso también puede ser tema para otra pregunta, si el diluvio fue universal. Y ahí es donde se encuentra científicamente y arqueológicamente que el diluvio existió, que los dinosaurios existieron. Ahora, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué estaban antes? ¿Los creó Dios o no los creó Dios? ¿No? Todas esas preguntas que surgen. Sí, sí. Bueno, no sé si tenés ahí. Si no, bueno, aquí más que todo hacer un pequeño comentario de que no hay un escrito como tal en la Biblia que te diga de que existieron estos animales llamados como tal, ¿no? En sus especies. Sí dice que Dios en el principio creó todos los animales según su especie. Pero aquí empieza a surgir algo de en los antidiluvianos, ¿ok? Creemos que a veces era que estaban tirándose piedra. No, era una civilización también muy avanzada, con mucho conocimiento, y hay registros de todo esto, y empezaron a hacer mezclas de animales, ¿ok? Y de hecho hay comentarios hasta de seres humanos con animales que empezaron a tener, tiene su nombre, ¿no? Sí, amalgama, pero en realidad sí, eso no está comprobado de que era cruza entre animales y... No, de que el dinosaurio haya salido, no, pero sí había ya ese tipo de relación entre, o sea, estaban buscando cómo empezar a crear nuevas razas, ¿no? Hay un par de versículos, si querés, Génesis 1, versículo 2, porque como bien dijiste, no está la palabra dinosaurio como nosotros lo creemos, pero sí hay por ahí características que nos llevan a entender qué tenía que ver con eso, o qué es lo que hizo Dios y a qué devino después, ¿no? Génesis 1, 2. 1, 2. No, perdón, 1.21. 1.21. 1.21. Muy bien. Dice así. La palabra de Dios dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bien, ¿sí? Acá en el hebreo es taninim, ¿no? Estos grandes monstruos marinos, ¿no? Estos sí los creó Dios. Eran grandes, se los denomina monstruos no porque eran feos o terribles como los imaginamos, sino porque eran gigantes, no eran grandes, pero estos sí los creó Dios. Después en el 24, ¿qué dice? En el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Bien, ¿no? Acá la palabra bestias también es la palabra beham. Entonces, habla acerca de bestias, de algo grande. O sea, Dios creó algunos animales que eran de mayor tamaño, pero no como los dinosaurios como nosotros los creemos, lo entendamos, los conocemos hoy, porque esto viene de lo que vos estás explicando, ¿no? De esta manipulación genética, de esta amalgama entre cruzas de animales que sacaban otros y se va degenerando, y después ya al principio eran herbívoros, después eran un poquito más grandes, llegó un momento que no los podían controlar, ¿no? Creo que vos tenés algo con respecto a eso. Sí, quería hacer como una pequeña comparativa de lo que pasa hoy con los perros, por decirte, sacando una especie nomás. Hay muchas razas de perros que el hombre creó y cruzó para la guerra, ¿ok? Llámese el pitbull. Okay, esta raza de perros fue creada para defensa, ¿ok? Pero ¿quién lo creó? Está bien, Dios creó la raza original, el animal como tal original, lo dice Génesis. Pero la mezcla entre estas razas, ¿quién la hizo? El hombre. Sí. Y cuando te pones a ver, así se ha ido degradando, tanto para bien, tanto como para mal, muchas de las especies. ¿Okay? Tanto que han hasta clonado, imagínate, ¿no? Entonces, cómo el ser humano ha querido siempre manipular
¿ok? La creación de Dios. Bien, entonces hoy en día nos pasa lo mismo. Hay muchas razas creadas que tú ves y es un perro viviente, que su original fue creado por Dios. Pero a través de todos los cruces que ha hecho el hombre, tenemos razas nuevas que por ahí el plan de Dios no era haber creado un perro para que tuviese una mordedura de 1800 libras y te arranque el pedazo, Claro. ¿me entiendes? Entonces ya fue creado, diseñado o transformado para un fin humano. ¿Ve? Y ahí es donde también vamos a entonces analizar por qué después del diluvio quedaron que las especies que Dios creó, Claro. las que Él creó y no las que estaban siendo modificadas para un avance humano como tal o algún fin humano. Claro. Ahí me entré por curiosidad, estaba mirando ahí cuántas cruzas se tiene que hacer para llegar a una raza determinada, No, ¿no? sí, Un montón. olvídate. Claro, porque le sacan una característica de uno, una característica de bueno. La verdad que esto es terrible, porque esto es genética y Claro. mucha inteligencia. Bueno, imagínate que eso lo hacían, ¿no? Ya en aquella época, como vos decías, pensamos de que ahora estamos avanzados y antes no sabían nada, no. Antes estaban más avanzados que nosotros, por eso Dios en algún momento dice, bueno, hasta acá llegaron, ¿no? Porque si yo los dejo iban a terminar destruyendo el mundo en esa misma época, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, llegó un momento que estas bestias, estos animales, estos dinosaurios que crearon, ya no podían ser controlados. Imagínate los metros que tenía cada uno de estos bichos, que comían lo que arrasaban, pisaban lo que se les llevaban por delante, rompían todo. Obviamente iban a destruir todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre todo, más que por eso también Dios vio la maldad, ¿no? Vio esa mentalidad perversa del ser humano que ya estaban degradando por completo la creación de Dios. Y eso es 100% obra del enemigo, ¿no? Porque el diablo lo único que hace es tratar de destruir todo lo que Dios creó. Eso es lo que trata de hacer con nosotros. Todo lo que Dios hizo, el enemigo trata de destruirlo. Por eso Dios hizo venir el diluvio, para que esto se termine, ¿no? Sí, Hugo, estamos hablando acá también desde nuestra postura que creemos en la creación, ¿ok? Es evidente, como lo dije al principio, que tenemos que creer acá en la creación y en el poder de Dios, porque ahí si nos vamos por los lados de la evolución, es todo contradictorio a lo que nosotros estamos diciendo acá en la parte de la fe, ¿viste? Porque ellos van con la evolución, ¿viste? Que si el animal está miles y miles de años, cuando sabemos que históricamente o bíblicamente la Biblia no tiene esa cantidad de años que ellos están colocándole, sino por todas las fases acumuladas en el diluvio y todo eso, ¿no? Pero sería para otro tema, tu pregunta también. Sí. Hay mucho que deviene de todo esto. Sí. Mirá, si bien en la Biblia no tenemos cosas tan específicas, sabes que Elena de White, ¿no? Esta persona que fue inspirada por Dios para dar un poquito más de luz y ampliar un poquito lo que la Biblia decía, y obviamente Dios le mostró. Tiene algunos escritos con respecto a esto muy interesantes, pero lamentablemente no están en español, ¿sí? Hay un libro que se llama Spiritual Gift, que todavía creo que no está traducido, yo no lo encontré. Pero bueno, traje un parrafito interesante nomás con respecto a esto. Dice Spiritual Gift en el tomo 4, página 121, dice, hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre debilitado, ¿no? Entonces, por esto, o sea, si bien el ser humano iba decayendo, porque cada vez iba peor, ¿no? De perfectos cada vez iba peor, sabía de que estos animales iban creciendo, el hombre iba decayendo, el resultado era claro, ¿no? No los iban a comer a todos. Bien, y esta idea de los dinosaurios, sobre todo, viene desde todo lo que es la vida en el mundo, viene de lo que es la evolución, ¿no? De la teoría de evolución. Básicamente, ¿cómo es el proceso de la teoría de la evolución? Que del caos salió la perfección, ¿no? Como que de una explosión, de algo que era todo caos, se unieron partículas y de ahí fue evolucionando hasta llegar a la perfección. Claro, te vas en la adaptación y la adaptación te va llevando a la perfección. Exacto, o sea que de caos a perfección, ¿no? Claro. Ahora vemos que la teoría del creacionismo es al revés. O sea, si bien había todo un caos al principio, lo muestra en Génesis, pero Dios hizo orden, dio el orden, creó, y de ahí fue perfecto.
y de perfecto, por culpa del pecado, fue cada vez en degradación. O sea, al revés de la teoría de la evolución, Claro. ¿no? Que es lo que nos dice la Biblia. Por eso pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? Bueno, Dios los tuvo que exterminar en el diluvio porque no podrían seguir entre nosotros, porque obviamente iban a destruir todo. Y en otros de los textos que, bueno, no llegué a traducir de Elena White, pero cuenta esto, ¿no? De que todo lo que el hombre estaba haciendo era degradar la imagen de Dios, obviamente dirigidos por el enemigo, ¿no? Claro. Al degradar la imagen de Dios, al degradar las criaturas, los animales perfectos que Dios había hecho, el hombre los estaba degradando, los estaba transformando, estaban siendo bestias, y eso no representaba nada a Dios. Entonces dijo, esto no puede seguir así, ¿sí? Entonces este fue el motivo por el cual vino el diluvio y se terminó. Porque no solamente menciona acerca de bestias, sino también de hombres, Claro. ¿sí? Por eso te aclaraba esto, de que a veces dice, no, se estaban mezclando hombres con bestias. No, dice bestias y hombres. Entonces era bestias entre bestias y hombres entre hombres. También estaban haciendo manipulaciones genéticas, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Es un tema bastante largo, pero interesante para seguirlo, ¿no? Pues sí, y por eso es que se aparecen los huesos también, ¿no? Porque, Sí. o sea, en teoría que aparecen huesos reales, Sí, no es sí, que es sí. un ficticio, Es que pero ya existieron de sabemos, verdad. existieron y ya sabemos por qué, porque no estaban incluidos en el plan original de Dios. Y todo lo que no está incluido en el plan original de Dios va a perecer en este mundo. Exactamente. Bueno, Edgar, se nos recontra fue el programa como siempre. Decimos que va a ser cortito y seguimos hablando y no terminamos más. Pero tenemos una cosa nueva para mostrar, ¿sí? Para que te puedas llevar gratis a tu hogar y para que puedas estudiar la Biblia en forma temática. Pero tenemos un modelo nuevo. Mira, acá te dejo un cuadrito para que lo muestres. Ese es paz para vivir, ¿sí? Hoy lo que necesitamos en este mundo es paz. Es lo que todo el mundo busca. Paz para vivir también es una guía temática para aprender la Biblia por temas y obviamente cómo, a medida que vamos estudiando, cómo encontrar esta paz para poder vivir. Esta carpetita con temas para poder llegar a la paz también puede ser tuya. Gratis, nos mandás un mensaje a WhatsApp del programa o escaneás el código QR y la solicitas y te vamos a estar haciendo llegar esto para que puedas desarrollar lo que es un estudio realmente Buenísimo. espectacular. Buenísimo. Y también te podemos regalar también para hoy, tenemos la revista Evidencias, donde tenemos todos los temas que hablamos hoy y un poco más también de cómo sacar las evidencias bíblicas de todo lo que pasó, ¿sí? Bueno, Edgar, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, un programa más. Espero que haya sido de bendición. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y recuerda, pasa tu pregunta, manda tu video, escanea aquí el QR, aquí te va a aparecer el WhatsApp. Comunícate con nosotros, que la idea principal de este programa es que muchas personas puedan conocer el mensaje de Dios. Exacto. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.